Recordando algo de lo que vimos en la exposición anterior, vamos a hacer referencia a, primero, recordar que cuando estamos hablando de la relación de Biblia y economía, estamos hablándolo en el término de compatibilidad o incompatibilidad. Habíamos dicho que la razón es que la Biblia no tiene un sistema económico revelado, es decir, no hay una prescripción bíblica sobre determinado sistema económico. Aunque sí encontramos muchos preceptos o enseñanzas sobre el manejo del dinero en diferentes áreas, ya sean familiares, habla sobre la codicia, habla sobre el manejo del dinero y la mayordomía cristiana. De ese conjunto de preceptos se desprenden principios que son los que evaluamos si son compatibles o no con los modelos que actualmente se plantean. Creo que era Steve Lapson, ahora no recuerdo el texto, iba a anotarlo y no lo anoté, pero hace una estadística de que aproximadamente en el Nuevo Testamento hay 600 algo menciones sobre el tema del dinero y las riquezas, para que más o menos tengamos una idea de la importancia que la Biblia le da al tema del dinero, el manejo de las riquezas. Así también hablábamos en la exposición anterior que el eje de cualquier sistema económico es el ser humano y en nuestro caso el examen se hace desde el diseño de la antropología cristiana, entendiendo que el hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, dotado de voluntad, racionalidad, de escogencia de fines en su vida y de vocaciones, es decir, de una capacidad de trabajo y de la libertad de escoger a qué se va a dedicar. Trabajo, habíamos dicho también que el trabajo es el fundamento en la escritura de la propiedad. Como normas fundamentales está el trabajar, labrar la tierra y desde ahí se hace la consecución pacífica y legítima de los bienes materiales. Eso para recordar lo que hemos desarrollado. Vamos a comenzar leyendo ahora el texto que está en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Es un texto que muy comúnmente se usa para justificar, digamos, una compatibilidad entre un sistema socialista o un sistema comunista o un sistema de economía planificada o como quiera llamárselo desde la Biblia. Entonces, vamos a comenzar examinando el texto. Dice, capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 32, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. 4:32. Vamos a ir haciendo un análisis muy rápido sobre los elementos esenciales del texto sin entrar a una exégesis completa ni contextual del tema del libro. Pero lo primero que nota es que el versículo 32 habla de un contexto eclesial. La congregación de los que creyeron, es decir, los creyentes. No estamos dentro de la esfera del Estado o estatal. La práctica que se va a describir era una práctica eclesial, en consecuencia debe entenderse dentro del contexto de la fraternidad cristiana. Extrapolar una práctica de esa naturaleza para un sistema estatal no corresponde porque evidentemente no vamos a encontrar los elementos que unen esta fraternidad para trasladarlas a la esfera estatal, y ahora veremos por qué. Dice, ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Ahora, anote esta expresión de propiedad común, porque después
el mismo texto sagrado va a hablar sobre la propiedad. Dice, con gran poder los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Lo primero que uno nota del texto es que primero no fue una instrucción o exigencia apostólica, fue una práctica voluntaria de aquellos que así lo decidían. Y esto lo confirma más adelante el mismo apóstol cuando sigue diciendo, dice, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de la consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Después viene el conocido caso de Ananías y Zafira, que es continuación de lo que venimos hablando. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Note que hasta ahí el relato dice, así como lo habían hecho otros discípulos y lo había hecho Bernabé, este hombre también vendió una propiedad y trajo parte del precio. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del terreno del precio? Miren la pregunta, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Y note que la sanción no es porque venda o no venda, sino por mentira, porque mintió. Y ahora le va a decir la razón, dice, mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? En la Biblia eso está como una pregunta que nosotros deberíamos saber claramente la respuesta. Antes de venderla, ¿no era tuya? La respuesta es, era tuya. Nadie te está obligando a venderla. Es un acto voluntario, te pertenecía, era tuya. Si tú dices que la vas a vender para donarla para los hermanos necesitados de la iglesia, ok, era tu decisión. Estando en tus manos te pertenecía, tienes uso legítimo de esa propiedad. Dice, y después de vendida, miren todavía lo que dice, después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? La vendiste, te pagaron. ¿De quién era el dinero? Le está diciendo Pedro. ¿Tuyo? El dinero estaba bajo tu poder todavía. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Después vamos a saber en qué le mintió, porque él le pregunta, ¿vendiste? Él dice, vendí una propiedad, aquí está todo lo que me pagaron por la propiedad. Y Pedro le pregunta, ¿estás diciendo que todo? ¿Por qué todo? ¿Por qué has mentido sobre el precio? Si no tenías necesidad, primero nadie te está obligando a que la vendieras, y segundo, vendida estaba en tus manos, y tercero, si tú quieres donar una parte del precio, nadie te lo hubiera reclamado, pero estás aquí diciendo que lo vendiste en tanto y que estás dando lo mismo. Esa misma pregunta después se la hace a la mujer, ¿vendieron en tanto? Y la mujer responde igual, dice, sí. Y Pedro le dice, los mismos que enterraron a tu marido están a la puerta y te van a enterrar a ti. ¿Por qué razón? Por mentir al Espíritu Santo. Ese fue el cargo. El cargo no fue por no dar la propiedad o por no dar todo. Pedro le dice, hubieras podido dar lo que bien te hubiera parecido.
porque el tema, como lo ven, es de voluntariedad, de ejercicio de fraternidad, de compañerismo cristiano, de ayudar al hermano necesitado. Pero a diferencia de un sistema estatal que no trabaja sobre el tema de la voluntariedad, y ahí hay una gran diferencia. De hecho, la misma palabra lo dice, impuesto, es lo contrario de voluntario, ¿cierto? Se llama impuesto porque o lo pagas o lo pagas. No hay una libertad de, no, voy a dar el 20, el 30 o lo que yo quiera, como pasa en este caso. Dice, era tuyo, lo hubieras podido dar. Entonces, desde ese texto, el profesor Smith, Alvin Smith, en un texto que se llama Impacto Demoledor, sobre el efecto del cristianismo en diferentes áreas de la cultura, refiriéndose al tema de la economía, él dice, aun cuando el cristianismo no defiende determinada ideología económica, lo que estamos diciendo es lo que el autor dice, el cristianismo no hay un decreto divino sobre sistemas económicos que diga, este es el sistema económico. Dice, sería completamente erróneo concluir, o sea, del hecho de que no hay un sistema revelado, sería completamente erróneo concluir que, en consecuencia, ninguna ideología económica es compatible con los valores y creencias cristianas. Sin embargo, algunos llegan con frecuencia a esa conclusión, especialmente quienes simpatizan con el socialismo. Muchos, debido a la venta de sus propiedades de muchos cristianos primitivos, el texto que estamos comentando, todas las cosas en común, cada uno según su necesidad, o porque esperaban ser guarda de su hermano, piensan que los gobiernos socialistas son el reflejo presente del cristianismo. Dice, las personas que piensan de esa manera cometen por lo menos 3 errores. En primer lugar, olvidan que no todos los cristianos primitivos vendieron sus propiedades. Parece algo que debiera ser obvio. Pero cuando seguimos leyendo el Nuevo Testamento vemos que muchos de las iglesias se reunían en las casas y da el nombre del hermano que es propietario de la casa, lo cual evidentemente quiere decir que no todos vendieron todas sus propiedades. Algo que parecía ser obvio, al parecer quienes interpretan el texto en esa línea olvidan ese desarrollo posterior. Por ejemplo, María, la madre de Marcos, retuvo su casa y en su casa hospedaba a la iglesia, Hechos 12:12. Simón el curtidor de Cesarea también retuvo su casa y en su casa hospedó a Pedro, Hechos 10:32. Segundo, no logran notar que el socialismo, entre comillas, practicado por los primeros cristianos era voluntario. No estamos hablando de un sistema que se legisle y donde se establezca un mandato. Hay libertad de asociación, por eso ese es uno de los temas que hablamos la parte. Si yo tengo libertad de propiedad, tengo libertad de destinar esos bienes, la libre destinación de los bienes que yo he obtenido. Y una de las formas como yo puedo, decíamos en la clase anterior, usar esa libre destinación de los bienes es asociando esos bienes con otras personas. Así que dentro de un sistema de libertades individuales, cualquier persona podría asociarse y tener propiedades o cualquier otro tipo de cosas en común. Eso no va contra la Escritura. El problema es que dentro de un sistema económico libre, cualquier persona puede tener propiedades comunes, pero dentro de un sistema comunitario como el socialista, nadie puede tener propiedades individuales. ¿Sí ve la diferencia? Mientras que de este lado, si nosotros creemos que un sistema económico puede ser libre, y de acuerdo al principio de la libre distribución de los bienes que son suyos, como diría Pedro, estando en tus manos te pertenece, tú puedes hacer con ella lo que quieres, si tú quieres regalarla,
puedes destinarla libremente a regalarla, a usarla para lo que bien tengas. Está en tus manos, es la expresión que usa la Escritura. Pero mientras que otros sistemas son incompatibles con permitir precisamente esa libre destinación de los bienes. Dentro de un sistema socialista usted no puede decir voy a usar esto para esto. ¿Por qué? Porque el gobierno es el que le dice cómo debe usarla y qué debe hacer y controla esa libertad de destinación de bienes. Lo otro, la motivación. Todo lo que tenían en común era por amor. ¿Por amor a quiénes? Por eso el texto dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón, por amor a los hermanos a los que Cristo redimió. Eso es diferente a por un sistema económico impuesto, como se hace en el capítulo 5 de los Hechos. La conducta que resulta es un objetivo noble dentro del cristianismo, pero una ayuda forzada no es ayuda. Si a usted le ponen el fusil y le dicen tienes que dar tu propiedad a los pobres, no creo que lo hagas con la disposición que está en el capítulo 5, más bien con la disposición de Ananías, con esa sí, y tratando de ocultar todo lo que puedas para no dar todo lo que tienes. Entonces, no es lo mismo la ayuda que nace del corazón que el que da con corazón alegre y de forma voluntaria, a cuando te despojan contra tu voluntad de algo que tú has trabajado y te dices, y te quieren además de eso manipular de tal manera que te están diciendo, es que tú eres muy misericordioso. No, te han robado, punto. Y si lo hace el Estado también es un robo, porque la misma facultad que tiene un individuo la tiene un Estado. Si yo no puedo robar ni matar, el Estado tampoco. Tiene el mismo límite. Entonces, por el hecho de que lo haga una banda organizada con leyes que aparecen justas, no es legítimo. Son una banda de ladrones igual. Y peor, que quieren decir que es por tu bien. Como Dios, dice tercero, aunque Cristo quiere que todos lo sigan, también lo deja en libertad de rechazarlo. Anotación, el autor es arminiano, ya se podrán haber dado cuenta. Pero no viene al caso la discusión de la libertad y del libre albedrío para la salvación. Pero en cuanto a libertad para destinar los bienes, la expresión es correcta. Dios no quiere miren que no hay una anulación de la libertad. De nuevo, no estamos hablando del tema del libre albedrío para la salvación, sino de la libertad con la que Dios dotó al hombre. Aún al hombre caído todavía tiene un vestigio de la imagen de Dios, donde tiene una conciencia todavía porque no perdió su humanidad. Las parábolas de Jesús, por ejemplo, tocan asuntos económicos. Después hay otra cita interesante que él dice, los padres fundadores de los Estados Unidos fueron poderosamente influenciados por los valores cristianos y en su sabiduría entendían que la libertad individual, económica, política y social estaba unida a los derechos de propiedad. Dice, el derecho de propiedad es el custodio de todos los demás derechos y privar a la gente de esos es privarlos de su libertad. Voy a poner un ejemplo para ilustrar esto. Y quiero que tenga en cuenta algo. Cuando una persona no puede tener libre disposición de los bienes, por un efecto reflejo, tampoco puede tener libre disposición de su adoración. Dos ejemplos. El primero, reciente, el famoso caso del panadero estadounidense que llegó una pareja gay a su repostería y le dicen, quiero que nos hagas un pastel de bodas para mi esposo. Y el panadero le dice, no puedo, yo tengo ciertos principios que me impiden participar en una boda de naturaleza homosexual. Luego, no quiero
trabajar para eso. Lo demandan por discriminación y ahí ve cómo la libertad de cultos se sustenta sobre la propiedad. Si nosotros creemos en un sistema libre, nadie puede ser obligado a trabajar para nadie, porque yo soy libre. Segundo, sus bienes, sus maquinarias para hacer lo que van a hacer, su empresa tiene libertad para escoger a quién vender y a quién comprar. Sobre todo porque no es un producto que sea de vida o muerte. Diferente es una farmacia donde de pronto el medicamento, no, a ti no te vendo porque no me cae bien. Pero estamos hablando de una repostería, no es una cosa esencial para la vida. Ahí, primero, hay libre destinación de los bienes. No quiero destinar mis bienes a eso. No quiero destinar mi tiempo a eso. No quiero destinar mis fuerzas laborales a eso. Y no quiero usar mi empresa para eso. Dentro de un sistema de libertades, nadie debería objetar, porque es igual a que cualquier profesión liberal, por ejemplo, un abogado, alguien llega y me consulta y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero recibir tu caso. ¿Por qué? Porque no quiero. Me incomoda, no me gusta, no me caíste bien y no quiero trabajar contigo, me pareces una persona grosera y no quiero trabajar para ti. Punto. Soy libre. Ese es un sistema de libertades individuales. Lo demandaron, la primera instancia lo condenó a que debía hacer el pastel y le pusieron una multa exorbitante. Él unas fundaciones cristianas lo apoyaron financieramente porque en Estados Unidos las demandas son costosísimas y apelaron y revocaron la decisión. Pero miren cómo un sistema de libertad de propiedad siempre va a estar unido a tu conciencia, al derecho a la libre conciencia. Y por eso es tan importante. Ahora mire un ejemplo de la Biblia. Cuando los israelitas salieron de Egipto, el Señor le dice, díganle a los egipcios que les entreguen todas las posesiones. Y los egipcios les entregaron las posesiones. Y esas posesiones fueron las que después se utilizaron para la adoración. Pero si yo no soy dueño de cómo va a dar una ofrenda voluntaria hoy, si usted no sería dueño de su salario. El Estado tendría que decirle o darle permiso para ver a quién va a donar, a qué iglesia va a apoyar o a quién, qué puede creer y qué no puede creer, porque él sería el dueño de esa parte. Entonces, el sistema de libertades individuales siempre está unido a otros valores éticos. El pastor Sproul habla sobre este tema y dice, la palabra del Nuevo Testamento para mayordomía es el griego oikonomía, del cual deriva el castellano economía. Es una combinación de dos raíces griegas, oikos, que significa casa, y nomos, que significa ley. En la antigüedad, el mayordomo no era el dueño de la casa, sino su administrador. Era el responsable de supervisar y cuidar la casa. La economía bíblica reconoce a Dios como el propietario último de la tierra y que el deber del ser humano es administrarla con responsabilidad. La economía no es una ciencia neutral ajena a consideraciones éticas. La economía implica cuestiones de mayordomía, el uso de la riqueza, decisiones privadas y decisiones públicas de valor, todo lo cual incide en la ética. Cuando nosotros destinamos nuestros bienes, estamos haciendo uso de unos principios éticos. El aspecto que desarrollamos en la exposición anterior de el cristianismo y la escasez nos llama a ver que al vivir en un mundo caído, todos los bienes son recursos escasos.
nosotros tenemos escasez de tiempo, de recursos, de información para tomar decisiones. Todos esos son recursos. Infortunadamente, o en un mundo ideal, antes de la caída, no existiría, como habíamos comentado, ni hambre ni sed. Pero después de la caída, el mundo sufre las consecuencias del pecado y de la maldición que pesa sobre la tierra, y eso nos lleva a ver que necesitamos una forma de gestionar adecuadamente esos recursos escasos, de una manera justa, sí, de una manera ética también. Y ahora vamos a hacer un breve recorrido por este tema y complementar algunas cosas que no pudimos desarrollar en la exposición anterior sobre el tema del cristianismo y los principios económicos. Insistimos, la Biblia no es un texto de economía, pero sí expone principios básicos del quehacer económico. La Biblia, por ejemplo, expone claramente el derecho de propiedad. El derecho de propiedad individual y de destinación privada. Y hacíamos incluso una salvedad. La mayoría de las personas cuando escucha la expresión propiedad privada siempre se va a los bienes materiales. Pero decíamos que una de las primeras propiedades de las que somos mayordomos, porque esa es la diferencia entre la ética cristiana que reconoce la soberanía de Dios y somos mayordomos, es de nuestro propio cuerpo. Esa es la primera propiedad que nosotros tenemos. De tal manera que nadie puede agredir, despojarte, tocarte o cualquier forma en que pretenda ejercer una coacción sobre tu propio cuerpo. De este derecho de propiedad no anula el hecho de que el creyente tenga una preocupación por la equidad, pero también una preocupación por la laboriosidad, por el trabajo como aquel elemento que es el que genera la prosperidad. Aquí hay una distinción muy grande entre las cosmovisiones alrededor de la Biblia y la de la Biblia. ¿Recuerda usted cómo se consideraba, por ejemplo, el trabajo en Grecia? ¿En Roma, por ejemplo? El trabajo era para los esclavos. Y era para los esclavos porque los esclavos eran semovientes, animales que se mueven. De tal manera que el trabajo era para los animales, no para las personas. La riqueza en Roma y en Grecia se mostraba por la cantidad de esclavos que se tenía y por la vida de ocio que esa persona tenía. Porque el objetivo de la vida era no hacer nada. Y eso le daba más honor dentro de la sociedad, porque la visión romana y griega del trabajo era que el trabajo es algo despreciable. Cualquier trabajo manual era indigno dentro de esa cosmovisión. ¿Por qué el cristianismo no pensó así? ¿Y por qué las naciones que adoptaron el cristianismo no pensaron de esa manera? Porque vieron en el Génesis una cosmovisión diferente, donde Dios le dice al hombre, labra la tierra, donde Dios le dice al hombre, 6 días trabajarás, donde Dios le dice al hombre, tienes que esforzarte y trabajar, donde hay preceptos tales como el que no trabaje, que no coma. Y Pablo sí que era un tipo bien inmisericordia, ¿no? No, Pablo sabía el principio de la responsabilidad individual. Si no trabajas, no tienes derecho a comer, porque no tienes derecho a que nadie más te alimente, sino que tú debes alimentarte de tu trabajo. Ese es el principio de la responsabilidad. Ah, pero es que yo soy cuadraplégico. Bueno, principio de solidaridad. ¿Por qué? Porque no puedes hacer nada porque una circunstancia de una fuerza mayor te lo impide. Eso es diferente. Es diferente a lo que Pablo denuncia, por ejemplo, porque hay unos entre ustedes que no trabajan, andan chismeando y fuera de eso quieren que la iglesia los sostenga. Y Pablo rechaza esas prácticas.
Pero es que Cristo viene, hay que dejar de trabajar. Dice, son unos irresponsables, no les den comida. Eso es lo que le estaba diciendo. Hay prescripciones eclesiales del siglo I, por ejemplo en la Didache, que dice, cuando tú recibas a un hermano que viene de viaje, se quedará un día o dos bajo tu hospitalidad, pero al tercer día debe trabajar y comer de su propio pan. Eso le dice Pablo, la tradición apostólica o la disciplina eclesiástica del siglo I contemplaba ese mandato. ¿Por qué razón? Porque las iglesias deben ser misericordias, faltas de solidaridad, de compañerismo. Dice, no, porque no queremos perezosos y no queremos nadie que quiera vivir a costilla de otra persona. Porque la iglesia siempre ha entendido que el corazón del hombre es tan complejo que su maldad le da para querer aprovecharse del deseo de ser misericordioso de otra persona. Y lo vivimos a diario, personas que son manipuladoras. Pobrecito yo, mire, me duele el dedo meñique del pie, no puedo trabajar, pero tengo tantas necesidades. ¿Sabe lo que dice Pablo a las iglesias? Dile que trabaje. Dile que trabaje y que se esfuerce. Porque ese es el trabajo, el principio, es el primer deber de mayordomía de un creyente. Ahora, de nuevo, estamos hablando de situaciones como esas. Si una persona no puede trabajar, por ejemplo, por una enfermedad, ya estamos ante otra situación. Por vejez, hay un principio de solidaridad, donde claramente Pablo ve en el cuidado de las viudas. Pero aún en el cuidado de las viudas, recuerde que la misericordia por parte del creyente siempre debe ser discernida. Dice, la viuda que fue fiel a su marido, la viuda que vivió santamente, la viuda que ayudó a los hermanos, a esa ponla en la lista. ¿Y qué cree que implica eso para la mujer que fue disipadora, que fue desordenada, que fue todo eso? Que Pablo dice, a ella no la pongas en la lista de la ayuda de la iglesia. ¿Por qué? Porque su vida no refleja. Y miren que ahí uno diría, no, pero qué mala gente ese apóstol Pablo, ¿no? Dice, no, porque él está pensando dentro de una ética de la responsabilidad. Dice, si la persona hoy está en una situación que no fue causada por su irresponsabilidad, hay que ayudarla. Pero si hoy está en una situación de miseria por su irresponsabilidad, hay que ayudarla a que se arrepienta, asuma las consecuencias de su pecado, a que trabaje y a que se esfuerce. A eso hay que ayudarle. Esa es misericordia. Esa es la misericordia que habría que transmitirle. Mijito, hoy estás en la pobreza porque te has despilfarrado la herencia que te dejaron. Bueno, pase hambre, eso le ayuda. Comienza a trabajar cosas que de pronto nunca hiciste en la vida. Pero es que yo no sé hacer nada. Bueno, aprende. Porque no vas a seguir comiendo el pan de balde de nadie. Es un principio que ayuda a establecer que la prosperidad de una sociedad es basada en el trabajo. Y en el trabajo fuerte, esforzado. De ahí nosotros vemos una gran cantidad de situaciones, por ejemplo, donde si uno examina el decálogo y otros preceptos, entiende la importancia de ese labor duro, de 6 días trabajarás. Y el descanso no tiene sentido si no has trabajado. Ahora, Pablo habla, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 3:12 y dice, trabajando tranquilamente, coman su propio pan. Hay ciertos principios sobre el tema de la mayordomía de la casa, la adquisición de propiedades. También habla la Biblia del principio de misericordia. Sobre eso, sobre la ética judeocristiana, Sproul también desarrolla lo siguiente, dice, el principio de propiedad privada es cardinal en la discusión sobre el materialismo. Muchos han aducido que alguna forma de vida comunitaria
o la distribución igualitaria de la riqueza es la única norma aceptable, basándose en la presuposición de que el concepto de propiedad privada es ilegítimo para el cristiano. Sin embargo, el concepto de propiedad privada está inseparablemente relacionado con la ordenanza de la creación que santifica el trabajo. Karl Marx hizo algo de incalculable valor al hacer imposible concebir la historia del hombre sin considerar el enorme fruto del trabajo y del desarrollo. Esto no es respaldo para el marxismo, sino un reconocimiento crucial entre el hombre y su trabajo. Cuando el ser humano se involucra en el trabajo, se está comportando como alguien creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, a partir de la imagen y semejanza de Dios, hay que hacer una distinción. ¿Todos somos iguales? Sí, en cierto sentido. Todos somos iguales en dignidad ante Dios, pero no todos somos iguales materialmente, y esos ejemplos creo que son muchos. Todos tenemos una estructura corporal diferente y facultades intelectuales diferentes. ¿Debo igualar lo que no es igual? No podemos hacer desconocer que la Biblia nos muestra que somos iguales, pero que también somos diferentes. Nadie es una copia de otro. Cada persona, de hecho, del concepto de persona viene de esa individualidad, de esa estructura única e irrepetible. Cada persona fue dotada por Dios de una capacidad de trabajo, de una vocación, de una inteligencia, de dones artísticos, de infinidad de situaciones particulares que pueden originar una desigualdad, y el problema es que no toda desigualdad se asocia con injusticia. Yo puedo decir que no me agrada el salario de Messi, pero Messi me puede decir, cuando juegues como yo, hablamos. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el principio es que él no está robando a nadie. Si alguien voluntariamente paga una suma exorbitante por irlo a ver, bueno, el que lo paga hace una libre disposición de su propiedad, que puede que uno no esté de acuerdo con eso, pero lo cierto es que Messi no le está robando al que voluntariamente pagó eso. Y así muchos ejemplos. Yo podría creer que me pagaran como algún premio Nobel de literatura, pero no me he ganado el premio Nobel de literatura. No tengo las mismas capacidades que esa persona, y se entiende que dentro de un principio de optimizar recursos, por ejemplo, una empresa debería escoger ¿a quién? Al empleado que es más capaz. Toda la sociedad humana está estructurada desde jerarquías. Que tengamos malas jerarquías es otra cosa, pero en su esencia un principio de jerarquía basado, por ejemplo, en mayores dones. Si alguien es mucho mejor que yo como administrador y su administración me conviene a mí, ¿qué sería lo razonable? Administra tú, tienes mayores capacidades para eso. Se forma una pirámide donde debería estar quien es más capaz. Ahora, ¿quiere decir que esa persona tiene más dignidad que otra? No. ¿Quiere decir que está por encima de la ley? Tampoco. Está sujeto a los mismos preceptos de la ley. Pero todos vemos que, por ejemplo, en un equipo de fútbol hay un capitán, que en toda empresa tiene que haber un gerente. Y cuando no, ¿qué pasa? Todo el mundo cree que alguien debe hacer algo y al final nadie lo hizo. Y tenemos un desorden. Ah, no, pero es que eso te toca a ti, eso te toca a ti, y al final nadie hizo lo que todo el mundo debería hacer. ¿Y qué sucede? ¿Eso es eficiente o es ineficiente? ¿Beneficia a alguien o daña? Ahora que las empresas
se destruyen a sí mismas por malas prácticas donde, no, yo no contrato al que de verdad debo contratar, sino al amigo del amigo del amigo, al hijo, al sobrino, al tío. Ok, pero en un sistema libre, donde no hay el amiguismo de yo te sostengo la empresa con el contrato estatal, lo que debe pasar normalmente con esa empresa del amigo del amigo, del hijo, del tío, del primo, es que se debe quebrar porque es ineficiente. Y la que debe mantenerse es aquella que se basa en la verdadera laboriosidad y trabajo. Entonces, ese es el tema. El otro principio sería la familia. La Escritura nos muestra que debemos trabajar y la pregunta sería, si yo he trabajado o si cualquiera de ustedes ha trabajado legítimamente, es decir, sin apropiarse por medio del engaño, de la violencia, del hurto o de cualquier otro medio, ha trabajado toda su vida basado en el principio de la libre disposición de los bienes, ¿por qué sería injusto que yo dejara todos esos bienes a mi hijo? Piénselo por un momento. Es más, ¿por qué sería injusto que mi hijo terminara con propiedad de lo que su abuelo trabajó, de lo que su bisabuelo trabajó y de lo que hoy su padre trabajó? Mientras en ninguna de esas etapas se haya dado una adquisición vía violencia, vía coacción, vía delito o cualquier otra cosa, mientras todos esos bienes hayan sido adquiridos pacíficamente, resulta que hay alguien en una tercera o cuarta generación que va a tener grandes ventajas con relación a otras personas. Ahora, el tema es si esa ventaja corresponde a algo injusto. No es su mérito, eso es cierto, pero otro quiso libremente, en ejercicio de su libertad, dejarle esos bienes. ¿De dónde tendría un Estado la facultad de decir, no puedes tener eso que tu abuelo y tu padre trabajó, nosotros que somos más buenos que tú, te lo vamos a quitar y lo vamos a administrar para ayudar a los más pobres? ¿De dónde saldría una justificación de esa naturaleza? Por eso dije al principio, el hurto es hurto, así lo haga una banda organizada que se llame Estado. Sigue siendo hurto. Si no hay adquisición legítima, lo haga Oduber o lo haga el presidente, es igual hurto. Se califica igual, mientras no haya una legitimidad. El tema es que nosotros tendemos a confundir que una ley es lo justo. El derecho es diferente o la justicia es diferente a cualquier ley y pueden haber leyes injustas, que sería otro tema.